que no rehabilitaré si el trastorno es algo más grave, pero aquella persona tiene grandes dificultades motoras o físicas para desplazarse y tiene un entorno funcional que ya se organiza su vida. Pero si decido rehabilitar, la pregunta es, ¿qué voy a rehabilitar? ¿Cómo lo voy a rehabilitar? ¿Y cuándo lo voy a rehabilitar? Y de aquí pasaré a otras consideraciones. Primero, yo he visto un perfil cognitivo, ¿de acuerdo? Hago la exploración, tengo un resultado, tengo, por ejemplo, la batería Neuronorma y tengo el test Barcelona y me ha parecido poco y he hecho algún test más. Y me puedo preguntar, ¿la patología que estoy viendo es muy focal? ¿Está muy centralizada en algo? Por ejemplo, está todo perfecto, pero tiene una afasia anómica, simplemente, que puede ser leve, y me pregunto si intervengo o no, y que puede ser moderada o grave, y realmente me quedo aquí, en afasia anómica. Puedo seguir aquí, algo muy focal, y puedo tener una alexia pura. Puedo decir, sí, es una alexia pura. Siguiente paso. Tengo una patología múltiple. La patología múltiple podría ser, ejemplo, el resultado de secuelas graves de un trastorno craneoencefálico. Si es múltiple y es grave, obviamente voy a hacer una intervención. En resumen, definir perfiles cognitivos, ver si el problema es muy focal o si el problema es múltiple. Por esto aquí viene este esquema. Focalidad o amplitud múltiple de las alteraciones con un efecto neurológico, cognitivo, neuropsicológico y cuál es su impacto en la vida diaria, la dependencia. Insisto en esto porque veremos que no es lo mismo intervenir en una afasia aislada que intervenir en las secuelas graves de un trastorno, de un traumatismo craneoencefálico. Y aquí los modelos van a cambiar radicalmente. Por esto el punto siguiente es, vamos a hablar un poco sobre el modelo integral de la rehabilitación neuropsicológica. Y veréis cómo lo voy a integrar. Primera idea con dos citas biográficas. Tengo aquí el libro de Barbara Wilson del 2009, pero de hecho si va siguiendo a esta autora que tiene cosas recientes, todo sigue este modelo. Si te miras el capítulo 1 de este libro, es muy interesante, porque nos dice hacia un modelo, diríamos, de conjunto, integral, de la rehabilitación neuropsicológica. Esto es fundamental que lo tengamos claro. Fijaros que mi lección de hoy va desde perfiles cognitivos, ojo sí, muy bien, pero me interesan unas taxonomías que sean más útiles para la rehabilitación. Y me interesa tener un modelo. Y este modelo queda así. Es, uy, qué complejo que es esto. Este modelo es la figura número 1.1 de este libro. Pero fijaros que al final va a parar siempre lo mismo. Esto ya os lo vais a leer cuando tengáis esto en PDF, que os lo enviaremos. Como siempre, va a partir de los problemas actuales. Claro, aquí arriba nos dicen cuál es el estado premórbido del sujeto. Y conocer muy bien el sujeto en situación premórbida, tener en cuenta al paciente, su contexto familiar, pero al final vas a parar aquí. Los problemas actuales. Cognitivos, emocionales, psicosociales y conductuales.
Fijaros que lo que nos han puesto aquí es lo que yo continuamente os voy hablando de problemas neurológicos, problemas cognitivos, problemas neuropsiquiátricos. Aquí se refiere a conductuales, pero realmente lo conductual forma parte de lo neuropsiquiátrico en la visión que os explico. Lógicamente, dice, yo tengo estos problemas, pero ¿qué puedo hacer y qué tengo detrás? Lo que os he dicho yo repetidamente también. La naturaleza de la lesión cerebral, su localización, su amplitud, su gravedad. Y esto lo puede estudiar con investigaciones neurológicas. En resumen, aquí que tengo la parte médica y neurológica de la neuropsicología. Obviamente, de estos conocimientos, la información de la naturaleza de la lesión cerebral, puedo tener también hipótesis sobre qué puedo esperar en cuanto a la recuperación. Y puedo discutir estos puntos porque tengo teorías sobre la recuperación cerebral. Bien, pero si hacemos un paso más, que es muy importante, es este siguiente paso. Evalúa e identifica estos problemas en detalle. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mire, lo que hemos dicho tantísimas veces, la exploración neuropsicológica. ¿Y qué tiene aquí? Aquí me lo ha colocado todo. Me ha colocado los conocimientos teóricos de localización, los modelos cognitivos teóricos, los modelos ecológicos, la psicometría, que lo ha ampliado con modelos del funcionamiento cognitivo. Pero, de nuevo, partimos de los problemas actuales, valorarlo con detalle, y luego decide el tratamiento y discutir objetivos con el paciente, con los familiares y con los miembros del equipo. Esto es lo que acabáis de mirar, yo no voy a insistir más, pero valía la pena que os enseñase este modelo. Fijaros que en el mismo libro hay el capítulo, sigue siendo el mismo capítulo, el capítulo número 1, que está firmado por Wilson y Grasey. Dice, les voy a enseñar el esquema que tenemos en su gran centro de rehabilitación. Y lo resumen. Y van a parar al mismo lugar. Lo que os decía, etiología, manifestaciones clínicas, lo neurológico, lo que los llaman físico, fatiga, hemiplegia, trastornos sensoriales, disartia, dolor. Lo cognitivo, comunicación, procesos sociales, memoria, percepción, praxis, lenguaje, atención, ejecutivo. Lo neuropsiquiátrico, que aquí me lo han puesto con el centro emoción, pero fijaros que pone debajo. Depresión, ansiedad, ajuste, crecimiento personal. Y luego, ¿qué viene? Las consecuencias funcionales que van a depender de este eje y de este eje. Y estas consecuencias funcionales, ¿qué son? Las actividades de la vida diaria. Aquí no han puesto actividades de la vida diaria, pero te ponen ejemplos que se ven muy claro, que son el trabajo y las habilidades de la vida independiente. Incluso nos ponen capacidades como el conducir. Lo que este modelo añade, que me parece muy interesante,
yo automáticamente lo coloco aquí, pero para la rehabilitación vale la pena destacarlo, es que han colocado esta flecha entre la situación cognitiva y la conciencia. Hay nosognosia, hay anosognosia, porque esto va a influenciar al estado emocional, va a influenciar de nuevo a incluso el interés de una persona en rehabilitarse. Por ejemplo, el anosognósico de la hemiplegia tendrás un problema de base, que es el awareness que pone aquí. Verá que este círculo es muy importante. Otros elementos que han añadido aquí es, claro, factores pre-lesión, que es lo que os decía, características del sujeto. Y aquí han colocado los contextos familiares y sociales. Bien, siempre este viene a ser el esquema. Y fijaros que en función de las consecuencias funcionales que han colocado aquí, objetivos preliminares de terapia. No viene la terapia a partir de lo cognitivo. La terapia viene a partir de las consecuencias funcionales integradas de todo. Y cuando yo os decía que alguien puede tener algo muy focalizado, sería el caso del sujeto que está muy bien globalmente y que tiene, por ejemplo, una alexia pura. Esto nos lleva a pensar en que será muy distinto el planteamiento rehabilitativo en una situación o en otra situación. Por esto he vuelto aquí, de nuevo, con esta diapositiva. Posibilidades de focalidad y de intensidad. No es lo mismo una patología muy focalizada, que la puede hacer un neuropsicólogo en su despacho, planificando sesiones de terapia, como sea, que unos problemas mucho más graves como secuelas graves de trastorno craneoencefálico o un paciente que ha tenido una anoxia cerebral y que ha estado varios días en coma y se recupera. Por esto, de nuevo, aquí tengo otro libro muy interesante. Este libro es un libro muy clásico, del año 89, editado por Xavier Serón y Gerard Deloche, y se llama Aproximaciones cognitivas en la rehabilitación neuropsicológica. Fijaros que si miramos los apartados de este libro, que os los he colocado en pantalla, pero puedo leerlo directamente del índice, en donde hay grandes autores como la reciente fallecida Anna Basso o Carlin Patterson, fijaros que, o Ruth Lesser, se dedican a patología y a rehabilitación, por ejemplo, la denominación visual versus la denominación en la conversación. No es lo mismo denominar, usar unidades léxicos cuando uno habla, que cuando le presentas un estímulo y le dices ¿cómo se llama esto? Bien, esto es un capítulo. Otro capítulo. Realización de la terapia para trastornos de memoria. Uno podría tener un problema de memoria muy aislado o podría tenerlo en el contexto de algo más amplio. Otro capítulo, Max Kohlert. Rehabilitación de una dislexia de superficie. Otro capítulo, de italianos, Sergio Carlomagno y Vincenzo Parlato. Rehabilitación de la escritura. Otro capítulo, rehabilitación de una alexia profunda. En resumen, esto está muy bien para problemas limitados y focales, y posiblemente esto es superior a las posibilidades que nos da una visión más global, como hemos visto en el libro de
la doctora Barbara Wilson y colaboradores. Fijaros que aquí os he hecho una extracción de capítulos